Pues nada, contamos hoy, tenemos el lujo de que nos dé esta charla el doctor Hinarejos, que es un radiólogo pediátrico con una amplia experiencia en la imagen de radiología oncológica y en concreto en el músculo esquelético, y seguro que nos va a dar una charla magistral como todas las que da. Y luego contamos con el doctor Bernabeu, que es también un expertísimo en músculo esquelético, compañero de mi hospital, y con la doctora Marta Gonzalo del Vall d'Hebron, o radióloga pediátrica, también compañera, y bueno, que supongo que le pasará como al resto de los mortales del hospital terciario, que tenemos que hacer un poco de todo y saber un poco de todo, pero bueno, en este tema en concreto es uno de los que hay que estar muy al día, ser muy minuciosos a la hora de informar y hacer un manejo multidisciplinar. Así que cuando quieras, Emily, podemos empezar con la charla. Muy bien, Marina. Buenos días a todos y gracias por la presentación. Marina, ¿me puedes decir si se ve el puntero de la flecha para señalar? Sí, sí se Sí ve. que se ve. Vale, perfecto. Bueno, pues buenos días a todos y esta es la charla que hoy voy a intentar explicaros un poco, ¿no?, cómo abordamos nosotros el diagnóstico y el seguimiento de los sarcomas óseos en pediatría. Por lo tanto, cuando hablamos de tumores óseos malignos en pediatría, básicamente los que nos tienen que venir a la cabeza son el osteosarcoma y el Ewing sarcoma, ¿no?, porque son los sarcomas óseos más frecuentes en pediatría. Pero sí que es cierto que los radiólogos pediátricos tendemos a hablar de lesiones óseas de aspecto agresivo o lesiones agresivas. Entonces, cuando nos enfrentamos a una lesión ósea agresiva, tenemos que tener en cuenta al menos dos factores. El primero de ellos, y que es el más importante, es la edad, ¿no?, porque dependiendo de la edad, nosotros vamos a meter unos diagnósticos diferenciales u otros en nuestro diagnóstico. Por ejemplo, si tenemos niños que son menores de 5 años, ¿cuáles son los diagnósticos que se nos van a venir a la cabeza ante una lesión ósea de aspecto agresivo? Lo primero, osteomielitis. Lo segundo, una histiocytosis de células de Langerhans, y luego las metástasis. Por el contrario, cuando tenemos pacientes que son mayores de 5 años, sí que es verdad que aquí tenemos que incluir, por ejemplo, pues, los sarcomas óseos, el osteosarcoma y el Ewing sarcoma, pero también podemos meter la osteomielitis y la histocitosis de células de Langerhans. Y luego otra cosa que vamos a valorar junto con la edad es la reacción perióstica en la placa simple, ¿no? Sí que es verdad que se han publicado múltiples reacciones periósticas que están asociadas con malignidad, ¿no? Pues, por ejemplo, el típico triángulo de Cotman, la reacción espiculada o la reacción perióstica lamelada. Entonces, teniendo en cuenta esto, ahora mismo os voy a enseñar un par de casos en los que tenemos la radiología que es prácticamente similar y lo único que nos diferencia es la edad. Por ejemplo, fijaos este paciente de 13 meses en la izquierda y este paciente a la derecha de 10 años, ¿no? La verdad es que las tumoraciones son prácticamente agresivas, ¿no? Tenemos una tumoración con un patrón permeativo lítico en el hueso ilíaco izquierdo, y en el lado derecho tenemos una lesión expansiva lítica con afectación de partes blandas de la rama iliopúbica izquierda. Entonces, ahora mismo os voy a poner directamente la resonancia magnética de ambas para que veáis que es muy similar. O sea, tenemos una tumoración ósea con componente de partes blandas asociado y que en ambos casos pues da la sensación que es una tumoración agresiva. Lo que pasa es que aquí lo que nos diferencia es la edad. En el primer paciente, en el de la izquierda, habíamos dicho que tenía 13 meses o 10 meses, mientras que el paciente de la derecha tenía 13 años, creo que ponía. Entonces, por lo tanto, la edad es muy diferente. Fijaos que en niños muy pequeñitos tenemos que pensar en histiocytosis, este es un caso de histiocytosis, y en niños adolescentes tenemos que pensar en sarcomas óseos, como el sarcoma de Ewing. Aquí, por ejemplo, tenemos un paciente de 7 años, ¿no?, con el típico triángulo de Cotman, ¿no?, la tumoración permeativa, o es un sarcoma de Ewing, o con 17 años, ¿no?, una tumoración osteocondensante típico del osteosarcoma. Pero ahora os voy a presentar un caso en el que el niño tiene 2 años, ¿no?, y tiene una tumoración, una lesión de aspecto agresivo en el fémur distal. ¿Esto qué es? Pues en estos casos, en estos niños tan pequeños, tenemos que valorar otras condiciones como, por ejemplo, la clínica, la analítica, y hacer estudios de imagen alternativos, como por ejemplo un estudio de imagen
abdominal. En este caso, ¿qué es lo que queremos descartar? Como había dicho al principio, queremos descartar que no sea una infección, una osteomielitis, podría parecer una osteomielitis, que no sea una leucemia. Muchas veces vemos infiltración por encima del hueso y esta es la típica característica que vamos a ver. O metástasis. ¿Y cuál es la metástasis más frecuente en niños muy pequeñitos? Pues del neuroblastoma. En este caso le hicimos una eco y al final se acabó haciendo un TAC y lo que vimos es esta tumoración agresiva en la región adrenal derecha con necrosis y esto era un neuroblastoma. Por lo tanto, lo que estábamos viendo en el fémur distal era una metástasis por neuroblastoma. O, por ejemplo, este niño de 13 años con dolor y masa de partes blandas y sin fiebre, ¿no? En estas dos placas del mismo pie estamos viendo esta tumoración de aspecto agresivo, con patrón permeativo, que alterna zonas líticas con zonas más esclerosas. Y fijaos que cuando hicimos la resonancia magnética, en la resonancia magnética veíamos mucho edema, mucha necrosis central. Y aquí el diagnóstico diferencial, la verdad es que en cuanto a la placa, nos ha ayudado muy poco la resonancia magnética, porque con la resonancia magnética no sabemos si es una osteomielitis crónica, un osteosarcoma, metástasis, Ewing sarcoma, una LCH o un linfoma. Y en este caso al final se pinchó y el paciente tenía un sarcoma de Ewing. Por lo tanto, sí que es verdad que muchas veces ni la placa ni la resonancia magnética con las secuencias convencionales nos va a dar el diagnóstico final. O, por ejemplo, estos tres pacientes. Estos tres pacientes, fijaos que tenemos unos hallazgos que son bastante similares. En el húmero vemos esta heterogeneidad de la médula ósea con ligera esclerosis a nivel proximal. En el paciente del centro vemos también una heterogeneidad con una mínima reacción perióstica. Y en el tercer paciente, básicamente lo que estamos viendo es esta reacción perióstica lamelada. Os voy a poner directamente las fotos de la resonancia magnética para que veáis que tanto la placa como la resonancia magnética, las secuencias convencionales, son similares. En el STIR estamos viendo edema difuso de la médula, aquí en el paciente del centro también, con poquito de edema de partes blandas, y en el tercer paciente estamos viendo más edema con la reacción perióstica. Fijaos, voy a poner directamente el diagnóstico para que veáis lo difícil que es diagnosticar sin secuencias avanzadas estos pacientes. El primer paciente era un Ewing sarcoma, fijaos, un Ewing sarcoma sin partes blandas. El segundo era una infección y el tercero sí que es verdad que tenía antecedentes de traumatismo. Y en el caso de antecedentes con traumatismo le acabamos haciendo un TAC y en el TAC diagnosticamos esta fractura de estrés. Por lo tanto, vamos a empezar a hablar de los sarcomas óseos, ¿no? El osteosarcoma es el tumor óseo maligno más frecuente en pediatría. Vamos a tener diferentes tipos, ¿no? El más frecuente va a ser el intramedular, pero luego subtipos que son menos frecuentes, como el yuxtacortical o el extraesquelético. Y fijaos que de este dibujo podemos ver que se puede originar en cualquier parte del esqueleto, pero es mucho más frecuente alrededor de la rodilla, ¿no? Fijaos que un 50% va a estar localizado en el fémur distal y en la tibia proximal. Y es muy importante que cuando nos enfrentamos a un sarcoma óseo tenemos que tener siempre una placa simple. La placa simple es obligatoria antes de informar una resonancia magnética de un sarcoma, porque nos va a dar el diagnóstico. Esta sería la placa típica de un osteosarcoma. Tenemos un tumor con un patrón permeativo, con una matriz osteogénica y con una masa calcificada, como vemos aquí. En cambio, el sarcoma de Ewing es el segundo tumor óseo o maligno más frecuente en niños y forma parte de lo que llamamos el Ewing sarcoma family tumor, ¿no? Y dentro de esta familia de tumores se encuentra el sarcoma de Ewing óseo, el PENET, el sarcoma de Ewing extraóseo y el PENET de la pared torácica. Y fijaos también que por este esqueleto podemos ver que el sarcoma de Ewing se puede originar en cualquier parte del esqueleto, pero es mucho más frecuente en el fémur. Hasta un 21% de los pacientes que van a presentar un sarcoma de Ewing lo van a hacer en el fémur. Y como he dicho con el osteosarcoma, es muy importante disponer de una placa simple, ¿no? Porque la placa simple es lo que nos va a dar el diagnóstico. ¿Cuál sería la presentación típica del sarcoma de Ewing en la placa simple? Pues lo que vamos a ver son muchas partes blandas. Esto es lo típico. Luego podemos ver otras reacciones periósticas asociadas al hueso, ¿no? Como la reacción en capas de cebolla, en sol naciente y lo más importante, siempre la masa de partes blandas.
Por lo tanto, os voy a enseñar el protocolo que hacemos en Sant Joan de Déu cuando nos enfrentamos a un sarcoma óseo, ¿no? Pues fijaos que, imaginaos que tenemos un tumor en el fémur distal, como vemos aquí. Este es un tumor típico con matriz osteogénica, masa calcificada y patrón permeativo. Habíamos dicho que esto es un osteosarcoma. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es una resonancia magnética. Y la resonancia magnética en el protocolo, lo que dicen las guías es que tú tienes que hacer un coronal T1 y un coronal T2 Dixon o un STIR o un T2 FATSAT que vaya de articulación a articulación, de la articulación proximal a la articulación distal. ¿Y esto por qué? Pues básicamente porque queremos descartar las metástasis a distancia, ¿no? Las skip metástasis, por ejemplo. Este era un caso, otro caso de un osteosarcoma localizado en el fémur distal derecho. Y fijaos que proximalmente ya comenzaba a tener estas pequeñas skip metástasis cerca del tumor y más proximalmente, adyacente al trocante, teníamos esta metástasis a distancia. Pero también vamos a querer este coronal T1 y coronal T2 Dixon con filo view amplio para medir la lesión original para después realizar la prótesis. Y una vez que tenemos realizado este coronal con filo muy amplio, tenemos que hacer la RM localizada del tumor. Y la RM localizada del tumor, básicamente lo que queremos ver son las propiedades biológicas del tumor, como veremos a continuación con la imagen avanzada, ver si existe afectación del paquete vasculonervioso, del compartimento muscular y si existe afectación cisárea. Este es el protocolo que realizamos en nuestro hospital y básicamente primero tenemos que empezar con un estudio anatómico. El estudio anatómico, pues combinar secuencias T1, secuencias T2 con saturación grasa, si tenéis Dixon bien, si no STIR, T2 FATSAT, un poco una combinación de las secuencias anatómicas típicas. Después siempre tenemos que hacer el estudio funcional y el estudio funcional que vamos a hacer es la difusión. Y la difusión sí que es verdad que como cuando tratamos de huesos largos lo vamos a hacer en axial. Y fijaos que intentamos siempre tener tres valores de B, 0, 500 y 800 como máximo. Y luego tenemos que hacer un dinámico y este dinámico lo vamos a hacer en corona. Y una vez que hemos hecho el dinámico, cuando hagamos la inyección de contraste, al menos tenemos que adquirir dos secuencias post-contraste en dos diferentes planos del espacio. Entonces, ¿para qué nos va a servir la RM convencional? Hablamos de RM convencional con secuencias potenciadas en T1, en T2 y el estudio post-contraste, ¿no? Estas secuencias van a ser importantes, sobre todo para la localización, el tamaño y la extensión del tumor y también ver la relación que tiene el tumor con otras estructuras, porque esto nos va a permitir hacer el estadiaje local del tumor y la planificación del tratamiento. Y una vez que tenemos la RM convencional, pasamos a la RM multiparamétrica. Fijaos que hay múltiples secuencias multiparamétricas, pero las que vamos a utilizar en músculo esquelético básicamente es la difusión y la perfusión. Y sobre todo esto nos van a servir para la caracterización tumoral, para ver si existe respuesta al tratamiento y enfermedad residual. Y por último, otra cosa que tenemos que incluir en el protocolo es la imagen de medicina nuclear, ¿no? Y dependiendo del protocolo que uno utilice, puede utilizar la gammagrafía o el PET. Nosotros, por ejemplo, aquí en Sant Joan de Déu utilizamos el PET. El PET, como veremos en el protocolo de actuación, siempre lo hacemos al principio del tratamiento y antes de operar al paciente. Entonces, en cuanto a la RM multiparamétrica, ¿para qué sirven las secuencias? Yo básicamente os voy a hablar de la difusión y la perfusión. La difusión todos sabemos que nos va a dar información de la celularidad, ¿no? De si el tumor es viable o no. Y la perfusión sobre la vascularización, sobre la angiogénesis. Entonces, en cuanto a la difusión, recordad que clásicamente o antes lo que hacíamos cuando nos encontrábamos ante un tumor es que poníamos un ROI, ¿no? Y este ROI nos iba a dar el valor de ADC en ese corte específico. Pero claro, esto no te dice cuál es el ADC real de todo el tumor. Por lo tanto, lo que hacemos desde hace varios años ya aquí en este hospital es que hacemos una volumetría de ADC, ¿no? Calculamos el ADC medio de todo el tumor. Y esto te lo hace el software, nosotros trabajamos con Philips, y esto te lo hace directamente el software. Entonces, esta volumetría de ADC del tumor original, esto de aquí es un sarcoma de Ewing, del perone proximal, fijaos que esta volumetría de ADC nos va a generar este histograma. Y lo mismo vamos a hacer con el tumor después del tratamiento. Fijaos que después del tratamiento tenemos un tumor que ya no restringe, tiene un volumen mucho menor, pues vamos a hacer lo mismo, esta volumetría del tumor residual. Y esta volumetría del tumor residual nos va a dar un histograma mucho más pequeño y que es de 2,6, ¿no? Entonces, esto, si nosotros nos vamos a la literatura, vamos a tener múltiples artículos que nos van a correlacionar
el ADC post-tratamiento con el ADC pre-tratamiento. Y lo que dicen es que cuando tú divides el ADC post por el ADC pre y te sale mayor de 2, tú puedes decir que es un paciente que tiene buena respuesta al tratamiento y ha hecho mucha necrosis. Por lo tanto, en este caso, fijaos que estamos dividiendo el ADC post 2,6 entre 0,7. Nos está dando un ratio de 3,7. Por lo tanto, nosotros en nuestro informe podemos también poner que el paciente tiene buena respuesta al tratamiento. Esto por una parte, tenemos la difusión y luego tenemos el estudio de perfusión, ¿no? El estudio de perfusión lo vamos a hacer, o se trata de secuencias volumétricas gradiénico rápidas que se repiten múltiples veces después del contraste. Y el análisis, sí que es verdad que podemos hacer un análisis mucho más cuantitativo y exhaustivo. Hay múltiples artículos publicados por Teodoro Martín Noguerol, que os recomiendo que os los miréis. Lo que yo hago normalmente es algo mucho más sencillo, ¿no? Un análisis cualitativo que está basado en los perfiles de curva. Entonces, sí que es verdad que se han relacionado que las lesiones malignas van a tener un perfil de curva muy típico o prácticamente invariable, tipo 3 o tipo 4, ¿no? Tienen una captación arterial muy intensa y luego van a tener una meseta, o una captación arterial muy intensa con un lavado muy progresivo, pero muy poco a poco. Luego tenemos las lesiones benignas, que serían el tipo 2 y el tipo 5, o la necrosis, que es el tipo 1, donde no vemos ningún tipo de captación. Por lo tanto, si nosotros juntamos la información que nos proporciona la difusión y la información que nos proporciona la perfusión, vamos a saber el proceso biológico que está pasando dentro del tumor, ¿no? Por ejemplo, esto era un osteosarcoma de la tibia proximal, ¿no? Entonces, este osteosarcoma de la tibia proximal, estamos viendo que el ADC es muy negro, sabemos que es muy celular. Entonces, vamos a hacer el estudio dinámico. En el estudio dinámico, fijaos que la tumoración tiene una captación nudular periférica y en el centro vemos que no capta nada. Por lo tanto, vamos a poner el ROI en las zonas que más captan. Y fijaos que en las zonas que más captan estamos obteniendo curvas tipo 3, curvas que nos van a decir que es un tumor viable o un tumor maligno. Luego, por ejemplo, a ver, se me ha quedado. Tumor viable, exacto. Luego tenemos el siguiente evento que vamos a tener en los tumores óseos malignos, el edema peritumoral. Este es el mismo tumor de antes, es el osteosarcoma de la tibia proximal, pero un T2 falsa, ¿no? Aquí vemos el tumor y muchas veces no vamos a tener estos tumores con el edema óseo. Y este edema óseo muchas veces no vamos a saber si es infiltración ósea o es edema peritumoral. Pues en este caso lo que vamos a hacer es utilizar tanto la difusión como la perfusión. En este caso os voy a enseñar la perfusión y fijaos que en este caso puse los diferentes ROIs en el área del edema peritumoral y todo se correspondía con curvas tipo 2, curvas benignas correspondientes con edema peritumoral. Por lo tanto, ya aquí yo puedo decir que esta intensidad de señal o este aumento de señal periférico al tumor no es infiltración tumoral, sino edema peritumoral. O luego tenemos el tejido de granulación en la fibrosis. Muchas veces esto nos lo vamos a encontrar en los pacientes que ya han sido tratados con quimioterapia, tanto en la RM intratratamiento o en la RM a final de tratamiento. ¿Cuántas veces nos vamos a encontrar estos tumores heterogéneos o estas captaciones que después del tratamiento no sabes si son tumor residual o no? Pues en este caso, lo importante es hacer el estudio dinámico y poner los ROIs en las zonas que uno tenga dudas. En este caso, por ejemplo, estamos viendo que son curvas tipo 5. Las curvas tipo 5 sabemos que se relacionan con tejido de granulación o fibrosis. Y por último tenemos la necrosis. Este es el mismo paciente. Estábamos viendo el realce nodular periférico y vamos a poner el ROI en las zonas donde no vemos realce. Y la zona donde no vemos realce vemos que se correlaciona con curvas tipo 1 o de necrosis. Entonces, visto esto, lo que sí que tenemos que saber es el algoritmo diagnóstico que vamos a tener en pediatría, ¿no? Este algoritmo diagnóstico va a ser muy similar tanto para el osteosarcoma como para el Ewing sarcoma. Como hemos dicho, lo que necesitamos es una RM y un PET inicial. Una vez que tenemos el diagnóstico radiológico, vamos a realizar la biopsia. La biopsia vamos a tener el resultado de la célula, vamos a saber si es un osteosarcoma o un Ewing. Entonces, dependiendo del diagnóstico, vamos a dar una quimioterapia u otra quimioterapia. Entonces, el paciente va a comenzar con la quimioterapia y esta resonancia de aquí, la RM intratratamiento, es muy importante porque
el resultado de esta resonancia magnética va a hacer que siga con la misma quimioterapia o nos cambie de quimioterapia. Y para eso tenemos que utilizar las secuencias avanzadas como hemos visto anteriormente. Por lo tanto, si el paciente hace una buena respuesta al tratamiento, va a seguir con la misma quimioterapia y al final del tratamiento vamos a realizar la última RM y el último PET antes de la cirugía. Por lo tanto, os voy a enseñar ahora un par de casos de osteosarcoma y de Ewing sarcoma en el que tanto el estudio inicial como el estudio final es muy similar en el estudio convencional. Fijaos que esto es un osteosarcoma, donde vemos en la placa simple es menos visible, pero está aquí, en el T1, en el T2 FATSAT y en el T2 FATSAT en axial, ¿no? Vemos una tumoración muy agresiva con componente de partes blandas. Ahora nos vamos a la RM final de tratamiento. En la RM final de tratamiento incluso uno podría decir que ha habido un aumento de tamaño de la lesión ósea y en axial sí que es verdad que todo el componente de partes blandas ha desaparecido, pero la parte central todavía tiene este aumento de señal. Por lo tanto, yo aquí con estas secuencias yo no puedo decirle al oncólogo si aquí queda tumor o no queda tumor, o sea, si ha habido buena respuesta al tratamiento o no. Para ello lo que necesito son las secuencias funcionales. Y fijaos que ya en la difusión estoy viendo, ¿no?, que en el estudio inicial la tumoración tenía una restricción interna bastante marcada y post tratamiento todavía estoy viendo áreas periféricas que restringen y una área central que probablemente restringe menos. Entonces yo lo que quiero cuantificar esto, y esto yo lo puedo cuantificar haciendo los histogramas, ¿no? Y fijaos que esto es el pretratamiento y esto es el post-tratamiento. Y fijaos que el ADC, la volumetría de ADC pretratamiento me va a generar este histograma y la volumetría de ADC post-tratamiento me va a generar este histograma. Y esto yo voy a hacer lo mismo que hacía, ¿no? Voy a dividir el ADC post por el ADC pre y me va a dar un ADC de 1,1. Fijaos que no me hace falta hacer las curvas, porque ya estoy viendo que los dos histogramas están solapados, por lo tanto el ADC medio no ha cambiado del pre al post. Pero es más, yo en este caso también voy a hacer las curvas de perfusión. Este es el estudio pretratamiento arriba y abajo tenemos el estudio post-tratamiento. El realce nodular periférico es muy similar en el pre y en el post. Y fijaos que las curvas, tenemos las curvas tipo 3 en el pretratamiento y justo estas curvas de aquí son curvas tipo 3. Sin embargo, fijaos que puse este ROI en el edema peritumoral y esto sí que es verdad que se correspondía con edema peritumoral. Por lo tanto, en este caso, yo en el informe le voy a poner que no existe respuesta al tratamiento. Esta sería la secuencia y lo que sí que es cierto es que todos estos pacientes al final se acaban acabando las dosis de quimioterapia y todos se acaban operando con las prótesis. Hacen prótesis a medida, ¿no? Le hacemos un TAC para poder medir la prótesis y esta sería la secuencia de la cirugía, ¿no? Se hace una exéresis del tumor y se incluye una prótesis a medida. Esta sería la pieza quirúrgica en anatomía patológica, como vemos que esta parte de aquí es el tumor que tiene menos necrosis que la zona periférica. Otro caso tenemos aquí, este es un sarcoma de Ewing, fijaos, este es el estudio inicial y al final, abajo tenemos el estudio final después del tratamiento. La verdad es que inicialmente en la placa simple teníamos una lesión expansiva, lítica, y en la resonancia magnética teníamos una discreta angulación, probablemente había una fractura patológica, y fijaos que tenemos una tumoración agresiva, con un componente de partes blandas mayoritario. Después de la quimioterapia, fijaos que la lesión lítica prácticamente ya es esclerosa y en el T2 FATSAT o en el T1 FATSAT post-contraste, fijaos que la masa de partes blandas había disminuido el volumen, pero todavía tenemos este realce heterogéneo interno que simplemente con las secuencias anatómicas uno no puede decir si aquí hay respuesta al tratamiento o no. Por lo tanto, lo que necesitamos es utilizar secuencias funcionales como la difusión. En este caso, la difusión ya cualitativamente podemos ver que pretratamiento era mucho más negro y post-tratamiento es más blanco, pero lo que quiero son números, ¿no? Y entonces lo que hacemos es la volumetría inicial, que nos va a generar este histograma amarillo, y la volumetría final, que nos va a generar este histograma blanco. Y si volvemos a hacer los cocientes, nos dan un ratio de 2,7. Por lo tanto, si nosotros nos vamos a los artículos, sabemos que esto es una buena respuesta al tratamiento porque está por encima de 2. Podemos decir en el informe que es un paciente que responde bien al tratamiento, tiene una buena respuesta a la quimioterapia. Esta sería la secuencia
postquirúrgica, donde estamos viendo ya en el tumor FATSAT que tiene necrosis interna, y en la patología ya estamos viendo todas las áreas amarillentas que corresponden con patología completa, y con necrosis completa. Y en este caso tenemos una necrosis por encima del 90%. O este es otro caso. En este caso, arriba estamos viendo el estudio pretratamiento y abajo el estudio post-tratamiento. Era un sarcoma de Ewing del peroné proximal. Tenemos este componente de partes blandas extenso y este es el dinámico. Fijaos que el dinámico siempre lo hacemos en coronal. Entonces, con este dinámico vamos a poner los diferentes ROIs y los diferentes ROIs me van a dar curvas tipo 4. Sin embargo, después del tratamiento, voy a tener esta tumoración residual que parece que tiene necrosis interna y le voy a hacer lo mismo, el estudio dinámico en coronal, y voy a poner los ROIs donde yo crea que pueda existir patología residual. Y en este caso, todos los ROIs que se ponen se corresponden con curvas tipo 5 o curvas que tienen que ver con tejido de granulación o con fibrosis. En este caso realizamos tanto la perfusión como la difusión. Fijaos que este es el caso que os ponía al principio, en el que tenemos la volumetría inicial, esta de aquí, el amarillo, y la volumetría final, esta de aquí, del histograma blanco, mucho más pequeño, con unos cocientes de 3,7. Por lo tanto, es un paciente que responde completamente a la quimioterapia. Otro sarcoma de Ewing, inicialmente son tumoraciones, fijaos que los sarcomas de Ewing son tumoraciones que tienen muchas partes blandas, ¿no? Y tienen menos afectación ósea. Aquí vamos a hacer la volumetría de la tumoración de partes blandas pretratamiento, que nos va a dar este histograma, y después del tratamiento vemos que es una tumoración mucho más pequeña, más heterogénea y con menos restricción, ¿no? Y la volumetría va a ser menor. Por lo tanto, nos va a generar este histograma blanco, y si hacemos el cociente, otra vez nos va a dar por encima de 2. Por lo tanto, podemos decir que este sarcoma de Ewing tiene buena respuesta al tratamiento. Y en muchos sarcomas óseos nos vamos a tener que ayudar del servicio de bioingeniería, ¿no? Y en este caso, nosotros trabajamos muy de cerca con los bioingenieros, que son los que nos van a generar los modelos 3D. Estos modelos 3D lo que nos permiten es ayudar a los traumatólogos para poder generar prótesis o poder medir bien el injerto óseo de banco de hueso, ¿no? Este, por ejemplo, este es la tumoración anterior, y fijaos que se le hizo el 3D. El 3D antes del tratamiento y el 3D después de la quimioterapia. Entonces lo que hacemos son unas guías de corte donde el traumatólogo puede medir perfectamente el ilion, la medida del ilion que va a insertar en el paciente, ¿no? Y esta sería la placa después de la inserción de este injerto de banco de hueso. Pero donde creo que la imagen avanzada cobra más importancia es en aquellos tumores óseos que son, por definición, irresecables, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos estas tumoraciones, estos Ewing, que te cogen el sacro, esos por definición son irresecables. Por lo tanto, aquí en imagen tenemos que ser muy cuidadosos y saber si hay una respuesta completa o no al tratamiento, ¿no? Fijaos que inicialmente tenemos esta lesión, esta tumoración agresiva, que está localizada en el sacro, es muy densa, la difusión vemos que restringe, y en el estudio dinámico vemos que tienen curvas tipo 3. Por lo tanto, estas curvas tipo 3 en el informe viene a decir que tiene tumor viable y que es un sarcoma óseo. A los 2 meses del tratamiento, pues fijaos que todavía queda tumor. Ha reducido mucho el volumen, pero todavía queda tumor. Todavía queda restricción en la difusión, y el estudio dinámico todavía tengo curvas tipo 3. Por lo tanto, en la ARM intratratamiento le voy a decir que todavía queda tumor residual. Y me voy a la final de tratamiento. A los 4 meses estoy viendo que el estudio anatómico de los FATSAT todavía queda esta zona heterogénea, que uno puede no saber si es tumor residual o no, pero sí que es verdad que fijaos que en la difusión todavía quedan nódulos que restringen, pero lo más importante, cuando hacemos el dinámico, fijaos que capta, y cuando hacemos el ROI, ponemos el ROI en estas zonas nodulares, se va a corresponder con curvas tipo 3 o tumor viable. Por lo tanto, en este caso, yo lo que le diré es que en la RM final de tratamiento todavía queda tumor residual adyacente al sacro. Por lo tanto, ya para concluir, es importante cuando abordamos un sarcoma óseo siempre tener una placa simple, y después de la placa simple hay que realizar una resonancia magnética, ¿no? Y en esta resonancia magnética las secuencias anatómicas básicas van a ser importantes, y
para la caracterización, el estadiaje y el seguimiento después del tratamiento. Luego sí que es verdad que es importante realizar la RM multiparamétrica avanzada, sobre todo para ver si existe respuesta al tratamiento, y vamos a cuantificar el ADC global, ¿no? El ADC volumétrico, porque esto nos va a servir como un biomarcador de respuesta al tratamiento. Y ya hemos visto, ¿no?, en los diferentes casos que os he mostrado que la difusión y las curvas de perfusión nos van a permitir diferenciar los diferentes procesos biológicos que ocurren en el tumor, ¿no?, como tumor viable, como necrosis, como edema peritumoral o como tejido de granulación o fibrosis. Y muchas gracias por todo. Era esto lo que quería compartir con vosotros. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Emilio. Gracias, Emily. Muchas gracias. Ha sido Emily, excelente. excelente. ¿Estamos todos conectados otra vez? Si le das estar my vídeo, te ve la cámara. ¿Está bien? Sí. Hola. Hola. Estamos ya todos con... Hola, Jaume, ¿qué tal? Sí, Hola. sí, sí. Ay, Vale, ya estamos todos, parece. Pues nada, charla excelente. La verdad que, bueno, a mí particularmente me ha servido para ver cómo lo hacéis allí, intentar aplicar alguno de esos conceptos a nuestra práctica habitual. Hay bastantes preguntas, Emily. Voy a empezar por la primera, que últimamente es un clásico, que es sobre el informe estructurado. ¿Vosotros hacéis informe estructurado para este tipo de patología? No, no, lo que sí que hacemos es una descripción anatómica del tumor, y luego sí que es verdad que lo único estructurado en estos tumores es que tú le vas a decir los valores de ADC, el cociente, los ratios y las curvas de perfusión, pero no un informe estructurado no tenemos. No sé si vosotros lo utilizáis o no, pero nosotros no lo utilizamos. Nosotros tampoco, la verdad. no, nosotros tampoco. Tiene que constar todo lo que comentas, pero no hay una estructuración como tal. Hombre, nosotros tampoco lo usamos como tal, es decir, prefijado con una plantilla, pero sí que existe una estructura en cuanto hay una checklist de cosas que debes comentar en ese informe, como es la descripción, básicamente lo que ha dicho Emily, es decir, la descripción morfológica, los detalles que pueden ser importantes para el cirujano. Nunca hay que olvidar que esos tumores luego van a ser sometidos normalmente a cirugía, y ahí pues el que el cirujano sepa algunos detalles que pueda tener el tumor puede ser importante, y luego lo que ha comentado, todo lo que es la avanzada, pues se pone. O sea, en ese aspecto siempre debe tener, por lo menos en la cabeza, una estructura de lo que se tiene que reflejar en el informe. Luego hay bastantes preguntas sobre técnicas avanzadas. No sé si vosotros utilizáis técnicas como ecografía con contraste, elastografía, PTRM, TC de alta energía. ¿Alguno de vosotros utilizáis esto en vuestra práctica para los sarcomas? A nosotros la ecografía con contraste no lo utilizamos porque no, en pediatría todavía no está, o al menos nosotros no, el contraste ecográfico por vena no lo podemos utilizar solo por uso compasivo, y la verdad es que no lo utilizamos. Donde utilizamos la elastografía más es en otras patologías, en tendones, en hígado, pero en sarcomas óseos la verdad es que no sé si hay algo publicado o no, pero yo no la utilizo. No De sé acuerdo. vosotros si utilizáis esto o no. Por aquí tampoco. Nosotros No, tampoco igual. utilizamos. Ni en adultos. No, nosotros tampoco. Pues hay una pregunta que nos dice lo siguiente. Cuando calculas el ABC como una volumetría, si incluís también las calcificaciones y si creéis que la aparición de áreas quísticas o hemorrágicas después del tratamiento puede falsear el valor del ABC. ¿Cómo manejáis eso? Esta pregunta es muy buena porque, claro, los osteosarcomas convencionales son muy esclerosos, tienen mucha calcificación. Entonces sí que es verdad que en estos tumores yo lo que intento en la volumetría inicial es intentar evitar estas zonas de calcificación.
Lo que sí que es cierto es que, por ejemplo, si el tumor inicial tiene necrosis, intento coger esa necrosis para ver cómo se correlaciona para después del tratamiento, porque probablemente después del tratamiento tenga más necrosis, ¿no? Entonces quiero saber cuál es el ADC global de la tumoración, incluida la necrosis y después del tratamiento. Y luego, por ejemplo, otra cosa que no he comentado es de los osteosarcomas de la variante condroblástica, porque la variante condroblástica, tú cuando haces los ADC no restringen, o sea, todos tienen valores de ADC, pues incluso pues, por encima de 1,7, 1,8. Entonces, claro, tú lo que tienes que hacer son volumetrías de ADC, pero fijar que lo patológico en estos tumores son los ADCs, pues, por ejemplo, por encima de 1,7, 1,8 y tienes que valorar el pre y el post de acuerdo con estos valores. Esto es importante porque en estos tumores no hay restricción en la difusión. Muy interesante. A ver, ¿hay alguna más por aquí? Nos comenta la doctora Piferín que en el diagnóstico diferencial a veces es muy difícil en fases muy tempranas con patología como el callo de fractura. Si se puede utilizar la perfusión para distinguir una lesión maligna de callo de fractura. Pues hombre, por poder yo creo que sí que se podría, ¿no? Pero también aquí muchas veces es la edad del paciente, ¿no? Comentábamos que cuando son pacientes muy pequeñitos donde tienes afectación de la cortical con edema, siempre tienes que meter en el diagnóstico diferencial la histiocytosis, ¿no? Pero o sea, para contestar exactamente a la pregunta, la verdad es que se podría hacer y ver cómo es la curva de perfusión del callo de fractura. La verdad es que nunca he hecho una curva de perfusión en un callo de fractura, no sé cómo saldría, pero obviamente yo creo que tendría que ser muy diferente a lo que tiene o en cómo se presenta un sarcoma óseo. De hecho, aquí podrías un poco asimilarlo a lo que pasa en el osteosarcoma en respuesta a la quimioterapia. Es decir, cuando hay una relativa buena respuesta, el osteosarcoma empieza a calcificarse y empieza a formar mucho hueso. Es poco más o menos que un mecanismo muy similar al que podría darse si hubiera una fractura patológica en un callo de fractura, con lo cual yo creo que es bastante asimilable lo que has comentado en la charla sobre la valoración. Sí, sí, sí. De acuerdo. Otra pregunta que nos hacen es si para delimitar los bordes del tumor óseo y diferenciarlo del edema peritumoral, usáis también secuencias como fase opuesta. No, nosotros en el protocolo del sarcoma óseo no tenemos las secuencias en fase y fuera de fase. La verdad es que estas secuencias las utilizamos más en el cuerpo entero, sobre todo en pacientes con neuroblastoma o pacientes con leucemia, porque son las que nos permiten diferenciar las zonas de médula ósea roja, ¿no? De zonas que pueden ser más infiltrativas. Pero yo creo que se podrían utilizar, o sea, con el mismo principio que las utilizamos en el cuerpo entero para delimitar las zonas que son más de médula ósea roja, se podrían utilizar. Yo no las he utilizado, la verdad. No sé vosotros. Nosotros usamos, o sea, dentro de la secuencia Dixon, el que nos dé la información, digamos, de las cuatro, de las cuatro imágenes que salen, que son las dos brutas en fase y fuera de fase, más luego las reconstrucciones de grasa y agua. Yo creo que eso sí es útil. De hecho, nosotros sistemáticamente ya tenemos programado para que nos dé toda esa información. De hecho, esto es interesante también porque hay una iniciativa ahora a nivel europeo que es el proyecto Foster para osteosarcoma y sarcoma de Ewing en un intento un poco de normalizar y homogeneizar lo que se está haciendo a nivel de imagen en estos sarcomas. Y entonces, una de las cosas que un poco abogan es los coronales T2 que sean tanto sin como con supresión grasa, es decir, por la mejor definición y mejor señal que ofrece el T2 sin supresión grasa con esas limitaciones. Entonces, de hecho, la propuesta es utilizar de forma un poco más sistemática el T2 Dixon con las imágenes en fase y fuera de fase en este aspecto. Pero bueno, como has dicho, si no tienes una buena calidad de imagen en el equipo o no está bien optimizado, pues el STIR o el T2 FATSA de toda la vida. De acuerdo. Y otra pregunta que también se repite en estas sesiones, la inteligencia artificial. ¿Existe en vuestro conocimiento ahora mismo alguna herramienta que nos pueda ser de utilidad para esta patología? Pues mira,
hace un par de años yo intenté utilizar la imagen el análisis de la textura utilizando solo T1s y que es lo que te hace la curtosis y todo esto. O sea, la verdad es que lo intenté utilizar y no me dio resultados significativos. O sea, no conseguimos extraer una textura del paciente o del tumor en T1 para los sarcomas de Ewing o para los osteosarcoma. Seguramente que está publicado, tiene que haber publicado un montón de cosas, pero yo ahora mismo no las conozco, Marina. No sé si vosotros utilizáis o estáis al caso del estudio de la radiómica en los sarcomas óseos. No, en nuestro caso no, la verdad. Estamos empezando a usarlas para fracturas, pero o sea, digamos que hemos empezado por ahí. Para el tema tumores vamos, nada. Ni inteligencia artificial, nada. No sé, vosotros, Daniel, ¿os ha llegado algo? A ver, es que esto es un tema complicado porque, sobre todo por la dispersión que hay en cuanto a la práctica, los programas, muchos de estos todavía no están comercializados, no hay un estándar para poder usarlos, entonces un poco cada uno está haciendo la guerra por su cuenta. Está muy bien para trastear, algunos saca conclusiones, pero siempre son conclusiones que afectan solamente al ámbito muy local del centro, de la máquina o del equipo, del software que estás utilizando, y que no son nada extrapolables, con lo cual luego te encuentras con que la evidencia es cero y jamás se va a poder incluir esos estudios en ninguna guía. Y esto os quería comentar, quería aprovechar un poquito para comentar esto en concreto con esta iniciativa Foster, porque el hecho, al final, todo esto que estamos hablando de imagen avanzada, que es súper chula, o sea, que es tremendamente interesante y que efectivamente pues ves que produce efectos en las decisiones o tiene un potencial de decisión importante a la hora de luego plasmarlo en evidencias y hacer una guía clínica, pues te encuentras con que no está, es decir, digamos, no se le da utilidad. De hecho, en la guía que va a salir ahora, pues solo está, digamos, reconocido el ADC y el contraste o el DCE simplemente para valorar la presencia de tumor viable para el sitio para la toma de biopsia, pero que no se puede utilizar o no hay evidencia suficiente para una aplicación a la hora de modificar o cambiar un tratamiento, ni siquiera para ofrecer un pronóstico de supervivencia o de intervalo libre de enfermedad en estos pacientes. ¿Por qué? Pues porque la evidencia que estamos generando no es de suficiente calidad. Entonces yo creo que aquí es una llamada a todos para que intentemos lo que se está haciendo, que es homogeneizar estos protocolos, el tomar unas pautas y todos intentar hacer un poco lo mismo para que estos estudios sobre tumores que son muy raros y por tanto poco frecuentes podamos elevar la N porque necesitamos estudios multicéntricos. Otro tema que quería comentar al respecto de lo que ha dicho Emily sobre el PET-TC. Esto es un debate que hay sobre todo con los niños por la dosis de radiación que genera el PET. Entonces, en concreto, el PET post-tratamiento tras la neoadyuvancia, en principio solo se recomendaría en el caso de que hubiera enfermedad diseminada, es decir, extratumoral, fuera del foco local, hacer el PET de post-tratamiento. Si no hay enfermedad a distancia, si no hay metástasis pulmonares o extrapulmonares, en principio no estaría indicado ese PET de control. Eso sería un poco lo básico. Luego, claro, todo lo que hagas de más, yo creo que tenemos que hacerlo con un objetivo de generar evidencia y generar buena evidencia, porque si no, pues es algo un poco que se queda en el ámbito muy local y que estás, pues bueno, radiando más o haciendo, bueno, más perrería, si queréis, al paciente. Perfecto, pues no sé Totalmente de si alguien acuerdo. de vosotros quiere añadir algo más. Marta, Jauma. O sea, muy de acuerdo con todo lo que habéis estado comentando, la verdad. Sí, sí. Hay una pregunta de Pepe Martel que dice si es necesario hacer PET-TAC o PET-RM si tienes una buena RM multiparamétrica o una RM de cuerpo completo. ¿Vosotros habéis sustituido o intentáis hacer RM de cuerpo completo como para valorar la extensión o no? Nosotros no. La verdad es que nosotros seguimos bastante el protocolo que tú has comentado. Pero no sé si alguien más hace whole body para el seguimiento de sarcomas óseos.
estaría indicado en principio si no es posible o no se puede utilizar el PET-CT y como mejor técnica frente a la gammagrafía. O sea, es decir, se sigue considerando en este momento ya el PET se ha establecido como gold estándar. Y bueno, digamos, las publicaciones que hay muestran que, o sea, no está claro, pero en principio la resonancia de cuerpo entero tendría una equivalencia. En los niños el problema que plantea es el tema de la anestesia, es decir, el estar quietos, son estudios muy largos, la necesidad de mejor de anestesia, entonces ahí hay un poco que valorar las características del paciente. Pero en cualquier caso, en principio, lo que hay en evidencia es que cualquiera de esas dos sería mejor frente a la gammagrafía, sobre todo en el sarcoma de Ewing. En nuestro sarcoma quizá a lo mejor todavía la gammagrafía puede tener una oportunidad, pero en Ewing no. Completamente de acuerdo. Nada, totalmente de acuerdo también. Bueno, si no hay, creo que no hay ninguna pregunta más. Cierto es que la de Pepe se me había pasado. Es que ha habido muchas preguntas hoy. Ha sido un tema muy interesante y ha generado bastante debate. Si no queréis aportar Yo alguna cosa más. preguntarle a Emily, o sea, es que me ha parecido fantástico cómo manejas el tema del postcontraste de las curvas dinámicas. Sin embargo, en la literatura últimamente lo que se le da mucha atención es a la pendiente de la curva, Pendiente. digamos al washing, a la entrada inicial de contraste. Eso es, o sea, eso no es por un tema digamos, de sencillez, porque lo cierto es que nosotros tenemos mucho problema muchas veces con la curva tipo 5, es decir, es tipo 5, tipo 3, Sí. es decir, o sea, la parte cualitativa genera Mucha duda. muchas dudas no siempre. Entonces, esto, bueno, como nos Bueno, lo sí que es, comentabas un poco. lo que sí que es verdad lo que te dicen, y esto, el que ha publicado mucho sobre esto es Teodoro. Y Teodoro tiene un artículo precioso que habla sobre esto específicamente, sobre la curva, sobre la pendiente de la curva. Y lo aplica sobre todo a, que yo creo que se podría aplicar también aquí a los tumores, en la respuesta al tratamiento de las infecciones. Entonces él ha visto que en las infecciones agudas, cuando tú haces el estudio dinámico, tienes una curva, una pendiente súper, prácticamente vertical. Y conforme va mejorando esa infección, y tú haces el dinámico 2 semanas más tarde, esa pendiente se va aplanando. Entonces yo creo que aquí en los tumores, la verdad es que no lo he comprobado, pero yo tiendo a pensar que en los tumores que están tratados esta pendiente tiene que tender a aplanarse un poco. Y luego comentar otro detalle técnico, es decir, no sé si lo he visto en la gráfica o lo estaba, la resolución temporal del dinámico en cuanto lo estableces, porque a mí me parece que ese es un parámetro que a veces se nos va un poquito o no estamos muy pendientes de Eh, optimizarlo. Nosotros intentamos hacer 30 fases. Pero ¿cuánto, es decir, cuánto dura cada fase? Porque eso es lo que marca la resolución temporal, es decir, que Ahora mismo no o te sea, sabe decir lo que duran, hay pero estudios sí, que sí. hablan hasta de un segundo en el primer minuto de hacerlo cada segundo, no sé, o sea, eso claro, es optimizar No, una secuencia muy, muy mucho. o sea, ahora de memoria no sabría decírtelo lo que dura cada fase. O sea, no sabría decírtelo, Daniel. Vale, no, ¿A ti cuánto te dura a ti? normalmente intentamos que sea por menos de 10 segundos por fase. Segundos. Es que no lo sé. Sobre todo porque también hay lo que es la distancia entre el pico, es decir, entre el inicio arterial y el inicio de la captación tumoral, es otro valor que también está en algunos estudios, se considera de cierta utilidad saber a qué distancia empieza a captar el tejido tumoral respecto al pico arterial al inicio, ¿no? Entonces eso es, digamos, esa distancia o el medir adecuadamente y que sea reproducible depende Claro. mucho de cada cuánto tiempo hayas cogido la fase. Sí, sí, totalmente. Bueno, vamos, por mi parte, la verdad es que una charla fantástica. Gracias. Y muchas gracias, Emily. Vale, no, a vosotros. Marina, si te parece un poco, me Sí. toca a mí agradeceros a ti tu excelente moderación y después también a todos los expertos, ¿no? A Yauma, hola Yauma, Hola. también a Marta y también a Daniel. Muchas gracias por vuestros comentarios. Y después, Emily, yo creo que es una charla para volver a verla
en el canal de YouTube, en el repositorio. En un Eh, bucle. sí, hay que mirársela y consultarla. A mí me ha gustado mucho las ideas claras que has dicho del diagnóstico diferencial, de la valoración de la edad, de la valoración, como has comentado, de la difusión, de la perfusión. Es que hay que mirársela. Yo creo que es obligatorio. No sé si quieres dar un mensaje final a la audiencia, Emily. Bueno, lo que decíamos al principio con Marina y con Marta, ¿no? Que más que el diagnóstico en sí, yo creo que en pediatría también es el diagnóstico diferencial que uno tiene que incluir, ¿no? Porque la imagen avanzada al final, todo esto te lo hace la máquina, ¿no? Pero yo creo que el ejercicio previo, ¿no? De saber antes de llegar al diagnóstico de un sarcoma óseo, ¿no? De si se trata de una infección, de una histiocytosis, de metástasis, todo este ejercicio hay que hacerlo, ¿no? Y hacer una buena lectura de la placa simple, ¿no? Para poder después hacer un buen estudio de resonancia magnética dirigido, ¿no? Y sí que es verdad que en la resonancia magnética, pues intentar ser lo más escueto posible, ¿no? Pues las secuencias mínimas para poder tener al paciente el menos tiempo posible dentro de la máquina y poder evitar la anestesia. Y luego sí que es verdad que todo esto de la secuencia avanzada, pues estaría muy bien que de cara al futuro, no sé, saliera, no sé, alguna técnica o algún postprocesado, ¿no? Que ya te dijera directamente, pues tiene tanta necrosis y tiene tumor residual, ¿no? Esto te salvaría, ¿no? Te ahorraría un montón de trabajo, ¿no? Y te daría más precisión en el diagnóstico. Perfecto. Seguro que vamos a hacer más sesiones en el futuro. Muchísimas gracias. Simplemente comentaros que mañana tenemos a la autora Alba Rodríguez de Belviche, que nos va a hablar de yodo refractariedad en el carcinoma diferenciado de tiroides. Estáis todos invitados. Que tengáis un gran día. Gracias, Emily. Gracias, Marina. Gracias, Marta. Gracias, Daniel. Y gracias, Jauma. Un saludo a todos. Que tengáis un gran Vale. lunes. Nos Adiós. vemos. Saludos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta Gracias. Chao. luego.